Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, compañeros en la obra de Dios. Ha llegado el momento de reanudar la escuela de ministerio, dada la circunstancia que nos toca vivir. Esperábamos que mejorara, pero parece que el Señor sigue probándonos un poco más y tenemos que ajustarnos a las circunstancias. Cuando Jesús predicó sobre la tierra, cuando lo echaban de una aldea se iba a la otra. No luchaba, no peleaba, no, sino que seguía adelante predicando la palabra de Dios. Y así nosotros, no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, pero podemos hacerlo a través de estos medios tan importantes, medios, digamos, de comunicación para conectarnos y así estar conectados. Es muy importante el servicio al Señor y tan importante como el servicio son las personas que lo ejercen. Cada pastor, cada obrero, cada siervo, tenemos un alto honor y un privilegio de poder ser parte del cuerpo de Cristo, pero no solamente eso, sino también instrumentos en las manos de Dios para que este pueblo que el Señor ha escogido, que es la iglesia, pueda ser edificada a través de los dones del Espíritu Santo y a través de instrumentos que son las personas. Claro que somos personas sencillas, no somos tan importantes para el mundo, tampoco nos creemos grandes cosas, pero sin embargo, el Dios creador del universo, creador del cielo y de la tierra, nos ha escogido para que seamos parte y podamos, a través del Espíritu Santo y de los dones que el Señor nos da, poder edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, ese pueblo escogido, como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 9, allí el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¡Qué maravilloso! Y el servicio al Señor es un trabajo, es una vocación, pero es un trabajo al fin y al cabo. Y un trabajo duro, un trabajo tremendo. La figura la tenemos en el capítulo 2 de 2 Timoteo, el versículo 6. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es un trabajo, es una tarea importantísima la que realizamos los siervos de Dios, y más en un tiempo como nos toca vivir de privacidad y de dificultades que no conocíamos. Bueno, es la hora de sacrificarnos por la causa del Señor. Es la hora de hacer esfuerzo como nunca. ¿Cuál es la tarea y el trabajo del pastor a diferencia de otros trabajos? Todos los trabajos son dignos, por supuesto. La Biblia dice que el trabajo es una bendición de Dios, y como tal agradecemos a Dios por tener el trabajo. El trabajo de un pastor, de un obrero, de un siervo es tremendamente fuerte. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque el pastor, el siervo, tiene que pensar en otro, tiene que buscar el bien del otro, tiene que prepararse mucho para satisfacer la necesidad del otro, de manera que nuestra vida está puesta sobre el sacrificio, sobre el altar, para que Dios pueda utilizarnos. Hay tanta necesidad en este mundo de la palabra de Dios, hay tanta necesidad de que hombres y mujeres se preparen para el ministerio,
para poder ser representantes de la voz de Dios. La Biblia dice que antiguamente Dios nos habló a través de los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo fue el primer pastor, y la Biblia lo señala como el gran pastor, que un día vendrá a recompensar a los pastores. Él vino como el gran pastor y caminó sobre esta tierra y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y él trabajó duro. Él en una ocasión expresó de esta manera, se expresó así. Él dijo: hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Porque lo acusaban que trabajaba el día sábado, día de reposo. Pero dice: mi padre trabaja, quiere decir que trabaja continuamente y yo trabajo. Él vino a buscar y salvar y nos dejó palabras tremendas como aquella de la oveja perdida. Dice que el pastor tiene su rebaño y de repente le falta una. ¿Qué hace? Deja las 99 de las 100 que estaban en el rebaño, deja las 99 y se va detrás de la que se perdió, se va a buscarla, va por los montes, por los vallados, por los lugares, buscando la oveja perdida. Y hoy también el Señor sigue buscando a través de sus siervos, a través de hombres y mujeres, pastores, pastoras, siervos del Señor. Él sigue buscando la oveja perdida. Y que Dios nos ayude, que en estos tiempos, por más que no podamos tener reuniones, podamos acercarnos a la oveja perdida, así poder rescatarla. Dice que cuando la encuentra, la oveja perdida, la pone sobre sus hombros y la trae al redil y se goza, dice, y se alegra por una persona. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así también nosotros vemos el resultado, la satisfacción que da poder servir al Señor y pastorear a las ovejas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay frutos, hay recompensa, hay bendición grande, pero debemos trabajar primero. El trabajo, como dije, en la obra del Señor también tiene un desgaste. No es físico, pero sí es psíquico, de manera que todo el cuerpo está involucrado en esta tarea de pastorear a las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y así también es un pastor en este tiempo que da su vida por las ovejas. ¿Qué es dar la vida? Dar su tiempo, años y años, y si el Señor demora, tenemos muchos años por delante para pastorear, para traer aquellas ovejas que se han apartado, que se han separado del redil. Es tarea pastoral, ir detrás de la que se perdió y traerla. Es un trabajo, y a veces es un trabajo que nos trae digamos, un poquito de zozobra, porque no siempre las personas son agradecidas. A veces nos sacrificamos, ayudamos a una persona, predicamos la palabra, nos esforzamos en preparar los mensajes y luego vemos que hay desagradecimiento. Eso nos causa un poco de tristeza, pero no obstante, el gozo es entregar la palabra de Dios, entregar el mensaje de la palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es aquel que sabe cómo sembrar la semilla, sabe también aprovechar los terrenos que son fértiles. Así nosotros también tenemos que pedir al Señor sabiduría, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para ir a los terrenos que están preparados. Hay muchos terrenos que todavía no están preparados y son terrones y la semilla cae y no da fruto. Pero dice que cuando la semilla cae en buena tierra, da fruto a 100%. De manera que somos guiados por el Espíritu Santo para encontrar la tierra fértil. No se quede brazos cruzados, no se quede esperando algo diferente a lo que ya el Señor nos ha enseñado. Él dejó la gloria, Él dejó la comodidad, Él dejó los ángeles, dejó el trono y vino a esta tierra
para dar su vida por nosotros. Él vino y caminó sobre esta tierra antes que nosotros, y Él conoce perfectamente. Y el Señor dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y muchos ejemplos tenemos de personas que han estado perdidos en este mundo, sin Dios, sin esperanza, y como nosotros un día encontramos la salvación, Cristo nos encontró y nos redimió y nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para que proclamemos su palabra, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Este pasaje del capítulo 2 de segunda Timoteo lo venimos enseñando en la escuela o en las reuniones de obreros, que hoy justamente a esta hora nos correspondería, pero hemos suspendido por causa de la pandemia, de manera que los hermanos en sus hogares pueden seguir este estudio. Y en el capítulo 7 dice el apóstol Pablo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahí Pablo nos deja un tremendo ejemplo. No le fue fácil a él, por supuesto. Sufrió la cárcel y más tarde el martirio, algo que en este tiempo no tenemos que sufrir de esa parte, pero sí acordarnos de Jesucristo. Él sufrió por nosotros y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. No se olvide de Jesucristo. A veces hay tentación de irnos para el Antiguo Testamento, y es verdad que hay muchas cosas hermosas en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, pero no olvidarnos del Nuevo Testamento, no olvidarnos de la vida de Jesús en la tierra y el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y hay muchas palabras necesarias para este tiempo en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo la Escritura: por tanto, dice el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él no sufría en vano, no en vano estaba en la cárcel, era por causa de los escogidos, por causa de las personas para que sean salvas. Hay un motivo y una causa por la cual vale la pena sufrir y vale la pena soportar tiempos como el que nos toca vivir ahora, por causa de los escogidos. Hermano obrero, pastor, no piense por usted mismo solamente, su familia. Y es verdad, tenemos que estar preocupados, pero tenemos una misión, tenemos un don dado por Dios, que es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios a las personas escogidas por Dios. Dios las escoge, pero nosotros les tenemos que predicar y enseñar la palabra. Palabra fiel, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí nos invita el Señor, nos invita la palabra de Dios a acompañar al Señor en su sufrimiento, en su fidelidad, en su actitud tan buena para con nosotros. Nosotros también tenemos que tener la misma actitud hacia nuestro prójimo, hacia el Señor. Él dice que Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel para siempre y nos invita a nosotros a ser fiel. De hecho, hay un requisito por sobre todos los requisitos para los pastores que dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y sigue la palabra, el encargo de Pablo a Timoteo, dice: recuérdale, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. Y ahora viene una exhortación máxima a nosotros acerca de la responsabilidad de predicar la palabra y usar bien la palabra de Dios. Procura con diligencia, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Somos los responsables nosotros de preparar el alimento para las ovejas. Somos los responsables de exponer la palabra de Dios textualmente, como está escrita. Y no es cosa fácil preparar un mensaje, preparar un sermón, preparar una predicación. No es una tarea fácil, no es una tarea para dejarla en segundo lugar, sino que es la tarea principal de los pastores, preparar la comida, el alimento para las ovejas. Como una buena madre prepara el alimento para sus hijos. Una buena madre sabe cuál es el alimento que va a nutrir a sus hijos, que los va a alimentar y los va a ayudar a crecer en la vida. Así también el Señor sabe y nos ha dejado su palabra para que nosotros preparemos este alimento indispensable que nutre a las ovejas, las alimenta, les da crecimiento, les da conocimiento, les da sabiduría y les da gracia de parte del Señor. Que Dios nos ayude a usar bien la palabra de Dios y a dedicar el tiempo máximo a preparar con tiempo los sermones, las predicaciones, la palabra. No importa si el público es muy numeroso o son pocos, son 2 o 3, el Señor prometió estar en medio de ellos. Y nosotros como sus instrumentos, que tenemos manos, tenemos pies para andar, tenemos boca para hablar, somos los instrumentos escogidos de Dios, como el Señor le dijo a Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles. Y hoy el Señor nos tiene a nosotros. Ya Pablo ya no está, Pedro, los apóstoles ya pasaron y luego vinieron otros hasta nosotros. Hoy somos nosotros los responsables de establecer bien la palabra de Dios y tomar tiempo para preparar la predicación, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros y está en nosotros para iluminarnos si nosotros somos diligentes con la palabra. Ahora, yo recuerdo, tenía un amigo, un colega, que se preocupaba poco por la palabra de Dios, la Biblia. Decía, vos te parás adelante y el Espíritu Santo te dirige y te guía. Es verdad, gracias a Dios, que tenemos ese auxilio y tenemos ese recurso indispensable del Espíritu Santo, pero no hay que olvidar que el Espíritu Santo es el autor de la palabra, es el autor de las Escrituras. Y si nosotros vamos a tener revelación de las Escrituras, necesitamos depender del Espíritu Santo. Ahí cuando nos sentamos en nuestra casa, si tenemos una oficina, si tenemos un lugar apartado, digamos, para estar a solas con el Señor, ahí cuando nos sentamos y abrimos la Biblia, el Espíritu Santo está ahí listo para revelarnos, para bendecirnos, para ayudarnos y que podamos preparar un buen alimento, bien nutritivo, suculento, para que las ovejas puedan engordar, las ovejas débiles puedan recibir fuerza, las ovejas sean fortalecidas, porque de esa manera las ovejas se van a se van a reproducir y van a tener hijos espirituales fuertes, fortalecidos, porque son ovejas fuertes y bien alimentadas por la palabra de Dios. ¡Qué tarea más noble! Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes que Dios está formando un pueblo, que es su iglesia. Y nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese pueblo, que un día vendrá a buscarla. Una iglesia, dice, santa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Somos responsables, queridos hermanos, de llevar al pueblo a la santidad de Dios. Apartados, como dice Tito. Tito tiene una palabra interesante
En el capítulo 2 de Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué tremenda tarea tenemos por delante, hermanos. Preparar un pueblo, dice, un pueblo celoso de buenas obras. Apartado, dice que la gracia nos enseñó a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso y a los deseos mundanales para vivir en este siglo justa y piadosamente, en toda honestidad. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Los minutos pasan y tenemos que terminar esta enseñanza de la palabra de Dios, y animo y aliento a todo aquel que tiene un llamado. Dice que el Señor nos llamó con llamamiento santo, un llamamiento santo, no mezclado con el mundo, de ninguna manera, sino un llamamiento para ser instrumentos en las manos de Dios, para purificar, para santificar al pueblo por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Un abrazo cariñoso para todos. Dios les bendiga y disfrute del gozo y la satisfacción de servir al Señor. Amén y amén.